Imagínense en eso, 3 décadas de historia. 3 décadas de historia. Y pues cada ser humano tiene su historia y cada iglesia tiene su historia. Y bueno, la cuestión comienza así. De 1988 a 1990 existía un grupo llamado el Grupo de los Naranjos, en Bosa Naranjos, ubicado en el barrio de Bosa Naranjos, administrado por la iglesia de Luna Park, en la casa de los hermanos Carrasco, Aníbal y Domingo. Después compran un lote allá en Bosa Naranjos, que hoy día se conoce como la iglesia de Silo, ¿sí? Y pertenece hoy día al distrito de Bosa. Después de algunos años, se ve la necesidad de abrir obra en otros lugares de Bosa. En esa época eran más o menos más de 30 años, de 30 a 40 años, pues no había mucha obra acá en el barrio de Bosa. Entonces se hicieron dos grupos, salieron dos grupos de Silo. Uno que se llamó El Retorno en Bosa la Estación, liderado por el hermano Orlando Caicedo y Ciro Barón, aquí en Bosa la Estación. Y el otro que se llamaba Renacer, el otro grupo, liderado por los hermanos Enrique Torres, que era el director, y el hermano Enrique Zuluaga. Enrique Torres, quien pues desafortunadamente falleció hace como 5 años en la pandemia. Los dos grupos funcionaban y crecían en miembros, pero su situación económica no les permitía hacerse a un lugar propio para ampliarse y seguir creciendo. El grupo de retorno tenía un poco más dinero que liderazgo, y el grupo de renacer tenía más liderazgo que dinero. Entonces, al parecer, como que ambos se iban a complementar. El grupo de retorno en Bosa la Estación se reunía en la casa de la hermana Rosalba Bautista. Era un dato que yo no sabía. Este año murió nuestra hermana Rosalba Bautista. Ese grupo de retorno se reunía en la casa de la hermana Rosalba Bautista. Y de la casa de la hermana Rosalba Bautista pasó a reunirse en la casa de una hermana profesora llamada Carmen, que después con el tiempo, yo no sé si alguien se acuerde, quizás por ahí día Fernando Torres, de pronto Fernando Torres se acuerda que la hermana Carmen se casó con un hermano que se llama Guillermo, ¿sí? Cuando se unieron los dos grupos, el primer intento fracasó. Y en el primer intento pues estaba el pastor Benigno Nova, quien era presidente de la Asociación General en esa época, ¿sí? Estaba como presidente de la Asociación del Alto Magdalena el pastor Benigno Nova, y en el distrito estaba el pastor Hermes Rodríguez. El pastor Benigno Nova apela a la conciencia, apela a la coherencia en los dos grupos de líderes, y ambos grupos vuelven a intentarlo por segunda vez y se reúnen con el pastor Benigno Nova para charlar y unirse para formar una iglesia. Se fueron ambos grupos con el nombre de Mizpa. Por fin se pusieron de acuerdo, eliminaron el nombre de retorno, eliminaron el nombre de renacer y dijeron busquemos un nombre bíblico. Entonces por ahí aparecieron varios nombres, entre los cuales sonó más el nombre de Mizpa. ¿Por qué sonó más el nombre de Mizpa? En esa época, hace 30 años, ellos pensaban que Mizpa significaba pacto de amor, ¿sí? Y hace más o menos como 15 años, un pastor vino a tener unas campañas acá, y por medio de ese pastor nos dimos cuenta que Mizpa significa centinela. Y quizás Dios permitió toda esa confusión, porque acá siempre han habido en la iglesia centinelas que cuidan a la iglesia del Señor. Y eso es maravilloso. Dios nunca nos ha desamparado, Dios nunca nos abandonó en estas 3 décadas. De eso me he dado cuenta. A pesar de los errores humanos, estuvo la asistencia divina. Entonces el pastor Benigno no apela a la coherencia de los líderes, y ambos grupos esta vez logran avanzar notablemente. Se fueron ambos grupos con el nombre de Mizpa. Se decidió eliminar el nombre de retorno, el nombre de renacer, y toman un nombre bíblico. Se fueron a pagar arriendo en la casa de un hermano llamado Nazario Borges.
Y eso fue en 1995, ¿sí? O sea, exactamente hace 30 años. Se fusionaron los dos grupos y hace 30 años, exactamente en 1995, entonces, no sé si algunos se acuerdan, pero les doy el contexto, estaba como presidente el presidente Samper Pizano, como presidente de la República en esa época. Entonces, ustedes notarán la época en la cual más o menos se empieza la iglesia de Mizpa, ¿sí? Y se nombró una comisión de construcción en ese momento. O sea, se fueron a pagar arriendo y se nombró una comisión de construcción para comprar rápido un lugar propio para construir. Entonces se inicia la búsqueda de un lugar propio. Y para 1997, o sea, 2 años después, se compra este predio. O sea, solamente duraron 2 años, ya los dos grupos tenían algo de dinero ahorrado y se fusionan, unen esos dos dineros y con la ayuda de los hermanos, con Protempo, con la asociación y con la unión. En esa época pertenecíamos al Alto Magdalena porque la Bogotá no existía. Y con el apoyo de todos se compró este lote y con el tiempo se terminó de pagar. Eso fue en 1997. Se compró este predio. De hecho, yo lo alcancé a conocer. Yo me bauticé en 1998, o sea, un añito después. No hagan cuentas. Un añito después me bauticé. En esa época no había bautisterios y me bautizaron en la iglesia de Galilea. Mizpa no pertenecía a este distrito de Judá porque no existía, pertenecía al distrito de Galilea. De hecho, recuerdo una anécdota porque en este lugar, acá era una casa viejita y feita de un piso con teja. Y en este lugar acá estaba la plataforma donde está el bautisterio. Y entre las tejas y la cercha, acá en la plataforma, siempre en la hora del culto pasaba un ratoncito ahí. De lado a lado pasaba un ratoncito. Y entonces los varones se reían y las mujeres se asustaban cuando veían pasar el ratoncito por ahí. Lo interesante es que pasaban la hora del culto, ¿sí? Era supremamente extraño. Era bastante extraño, pero y a la vez curioso. Y esa es la anécdota que yo recuerdo de esa casa viejita, ¿sí? Se termina de pagar el predio y tiempo después, el pastor Ernest Rodríguez hacen el cambio de pastores y llega el pastor Benigno Nova como presidente de la Unión y ubican como presidente de la asociación al pastor Héctor Julio Arias, de pronto algunos recuerdan. Y nuestro distrito de Soacha, en esa época, llega el pastor Pablo Díaz Chaparro, ¿sí? Eso fue más o menos en el año 2000, en el año 2000, el pastor Pablo Díaz Chaparro, que ya estaba acá, empieza a buscar dinero, empieza a hacer fuerza con los ancianos de esa época para que las donaciones pudieran llegar. La ofrenda por templo, entonces se hizo ofrenda por templo, la asociación y la unión ayudaron. Recuerdo que se hacían promesas, ya alcanzo a recordar. Yo era recién entrado a la iglesia, pero alcanzo a recordar. Se hacían promesas. Habían hermanos que tenían dineros perdidos. Y entonces los líderes decían, coloque eso en oración, y lo colocaban en oración. Y de una manera milagrosa y maravillosa, esos dineros se recuperaban. ¿Y qué pasaba? Como lo habían prometido para la construcción, los hermanos daban ese dinero para la construcción. Entonces se ahorró rapidísimo ese dinero. Y ya para el año 2000, esos ahorros nos sirvieron para construir esta iglesia. Entonces se demolió la iglesia. En el año 2000, de hecho, en el año 2000 tuvimos 3 desafíos. El primero, el 13 de mayo del año 2000, los guías mayores se invistieron. De hecho, en 1998 hubo una investidura por el pastor Germán Darío Pérez, la primera investidura del Club Surja, y la segunda investidura en el año 2000. ¿Sí? Ahí yo con otros hermanos nos investimos como guías mayores en el año 2000 y el pastor Germán Darío Pérez también estuvo en la investidura de los guías mayores. Ese fue el primer desafío, porque estábamos en medio del ahorro para la construcción. El segundo desafío es que teníamos un campamento de la Unión en Ibagué, y el tercer y más grande desafío, demoler y construir la iglesia.
Bueno, cuando se murió la iglesia, pensamos, ¿qué vamos a hacer ahora para que no se disperse la iglesia? Entonces hablamos en el colegio Maranata, que allí en José León 13, con el profe Gilberto Solano y la hermana Yolanda Tuve. Y ellos nos dijeron, les arrendamos para que ustedes estén en este lugar. Esta iglesia se construyó en un tiempo récord de 3 meses y medio, fue rapidísimo. Los 2 pisos, 3 meses y medio, fue súper rápido. El pastor El Chaparro, yo recuerdo que estaba pendiente, el hermano Enrique Zuluaga, que era el primer anciano, estaba pendiente y él controlaba el flujo de dinero, todo lo que se gastaba y todo eso, y llevaban sus cuentas. Bueno, trataban de hacerlo lo más ordenadamente posible. Y lo hicieron rápido, se hizo en 3 meses y medio. Y asistíamos o nos congregábamos con la iglesia misma en el colegio Maranata. ¿Sí? Lo interesante es que el profe Gilberto y la hermana Yolanda, bueno, ellos nos cobraban una bien que yo recuerdo que eran 100.000 pesos mensuales en esa época, en el año 2000. Pero ellos colocaban ese dinero en el sobre como ofrenda por otro, o sea, se lo devolvían todo mismo para que construyéramos la iglesia. Y ese fue un gesto maravilloso, un detalle lindo de parte de ellos hacia la iglesia de Mispa. En ese año 2000 teníamos los 3 desafíos, ya lo había dicho. Entonces, en 1995 teníamos 3 décadas. Y ninguno de los hermanos aquí sabíamos que se había fundado esta iglesia en 1995. Y pues Dios tal vez permite las cosas porque, como lo dice la palabra de Dios en Hechos 2:47, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuántas personas han pasado por aquí? Quizás algunos se han salido, quizás otros se han ido para otro país, para otra ciudad, para otro departamento, para otro pueblo, quizás hoy no están. Llamé a muchos para que asistieran, pero pues muchos no pueden porque viven lejos, otros ya no están porque desafortunadamente fallecieron, y otros hoy tienen Santa Cena en sus templos. Pero sería genial, no tengo la fecha exacta de cuándo se construyó en ese año esta iglesia, ni la fecha exacta de cuándo se compró este lote. Pero sí les puedo asegurar una cosa, hermanos: el Señor nos ha acompañado hasta el día de hoy. Sería bueno que cada uno de nosotros recordáramos que el Mispa cumple años el día de hoy, 20 de diciembre, el día de hoy que la estamos reinaugurando, ¿sí? Que ha sido el esfuerzo de cada uno de nosotros, que todos le hemos puesto el hombre y le hemos puesto el empeño y el esfuerzo. Este es dinero de cada uno de nosotros. La asociación nos ha ayudado, la unión nos ha ayudado, el distrito nos ha ayudado. El esfuerzo de cada uno de nosotros como hermanos ha sido grande. La ASOSUR, tengo entendido que en el 2010 inicia como región y en el 2012 pasa a ser misión y se separa de la ASO Magdalena más o menos en el 2016 aproximadamente y pasa a ser asociación. ¿Por qué lo digo? Porque hace aproximadamente 9 años, cuando se crea un nuevo distrito, nosotros pertenecíamos al distrito de Soacha y habían 2 iglesias fuertes, la iglesia de Galilea y la iglesia de Mispa. La iglesia de Galilea era la iglesia central del distrito de Soacha. Entonces, en la asociación Sur Bogotá, cuando estaba el pastor Juan Nelson Hernández, se hace un nuevo distrito que es este de Judá, que es, si ustedes lo analizan, es una región bastante larga, ¿sí? Abarca Soacha, Bosa, Perdomo, Rolate, ¿cierto? Es bastante larga, es interesante. Y ese fue el distrito que se creó en esa época, eso fue hace más o menos 9 años. Acá estaba el pastor Josué Gómez, ¿sí? Que recuerdo que al pastor Josué Gómez le preguntaron en la asociación y le dijeron ¿cuál va a ser el nombre del distrito? Y algo como que lo cogieron de sorpresa y no tuvo tiempo de reunir la distrital, no tuvo tiempo de reunir a los ancianos, y él dijo, se llama Judá, y quedó así, el distrito de Judá. Y desde hace más o menos 9 años estamos funcionando como distrito de Judá, y la iglesia del Mispa quedó como iglesia central del distrito, ¿sí? Por eso creímos
conveniente, primero para honrar el nombre de Dios y segundo para la comodidad de los hermanos, reformar la iglesia. Lo que estaba en el primer piso, pasarlo al segundo, y lo que estaba en el segundo, pasarlo al primero. ¿Sí? Teníamos el templo en el segundo piso, decidimos pasarlo al primero para comodidad de los hermanos, para que tuviera más espacio, estuviera más amplio y pudiéramos hacer las actividades de una mejor manera, de una manera más dinámica en el segundo piso. Y así lo hicimos. Quizás algunas cosas salieron bien, otras no muy bien, pero en el camino vamos adecuando y reformando las cosas. Dios siempre nos ha acompañado y a pesar de los errores humanos que hemos tenido, de las dificultades, porque todos sabemos que acá en Mispa tuvimos desafíos, de pronto malos entendidos, de pronto inconvenientes, se retrasó la obra por unos meses, pero si recuerdan, exactamente hace un año, en diciembre del año pasado, en la última semana, después que pasó Santa Cena y todo, empezó a demolerse todo el primer piso. ¿Sí? Empezó a demolerse todo el primer piso y a transformar absolutamente todo. Y todos quizás estábamos con incertidumbre de cómo irá a pasar, cómo irá a quedar, ¿cierto? Pero creo que todo resulta para bienestar de la iglesia, para honra y gloria de Dios, para bienestar de la iglesia. Entonces, nuestra iglesia en realidad lleva 30 años, fue fundada en 1995, compraron el lote en el 97, ¿sí? Y se construyó en el año 2000. Y recuerdo esa fecha porque un año después, en el año 2001, recuerdo la caída de las Torres Gemelas y todo ese tipo de eventos que sucedieron. Recuerdo que era cuando gobernaba Andrés Pastrana. Entonces, nuestra iglesia tiene un gran privilegio, tiene una responsabilidad inmensa, ¿sí? Pero esa responsabilidad acompaña a un gran privilegio. Nosotros tenemos el privilegio de estar en esta zona, la responsabilidad de estar en esta zona. Como estamos en esta zona, tenemos esa responsabilidad de hacer que todos los hermanos, todas las personas, toda la comunidad que está alrededor de esta iglesia sepa de Cristo, sepa de la palabra de Dios, sepa de esas doctrinas que la mayoría del planeta no sabe, por eso y que nosotros tenemos una maravillosa verdad y que nosotros tenemos en nuestra mente, que tenemos la responsabilidad de esparcirla por esta comunidad, para que esta comunidad pueda obtener también la salvación. Dice la palabra de Dios que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y me puse a hacer la lista de los pastores que han pasado por mis países desde que se fundó. Son 9 pastores. El primero fue Ángel Rodríguez, cuando estábamos en el distrito de Soacha. El segundo, Pablo Elías Chaparro, cuando estábamos en el distrito de Soacha. El tercero, Reinaldo Mendía, cuando estábamos en el distrito de Soacha. El cuarto, el pastor Javier Enrique Izquierdo, cuando estábamos en Soacha. Gerardo Garzón, cuando estábamos en el distrito de Soacha. Sergio Sana, cuando estábamos en el distrito de Soacha. Y después viene el pastor Josué Gómez y pasa ahí la transición de pasar del distrito de Soacha a distrito de Judá y a pertenecer a la Sosur Bogotá. Y después el pastor Maxwell David Vázquez, también del distrito de Judá y a Sosur Bogotá, y actualmente con el pastor Juan Diego Pardo, distrito de Judá y a Sosur Bogotá. Y quizás hoy no nos acompañan personas que recuerdo porque ya partieron de este mundo, pero estuvo el hermano Ulises Cruz, Alfonso Moreno, Félix Parra, Enrique Torres, Miriam Orozco, Víctor Callejas, Alicia Silva y la hermana Rosa Bautista, quien no nos acompaña en este momento. Es un privilegio, hermanos. Y esto es una guerra espiritual entre el bien y el mal. Así como hay victorias, también hay caídos en medio de este camino. Todos los que estamos aquí, estamos en esta historia. Y se sigue escribiendo la historia de Mispa hasta que venga Jesucristo y se manifieste por segunda vez al planeta Tierra. Eso es lo más maravilloso y lo que me conmueve en este momento. Que la iglesia de Mispa tiene que seguir escribiendo esta historia.
y así cambien o hayan otros líderes, pero siempre el mismo va a prevalecer porque es Cristo Jesús el que comanda el timón de este barco, lo va a llevar al puerto seguro. Hermanos, yo les hago el llamado y la invitación para que todos estemos siempre subidos en este barco y prediquemos, trabajemos, primero para honra y gloria de Dios, y segundo para crecimiento y fortalecimiento de nuestra iglesia. Hermanos, para que todos estemos unidos, porque estoy completamente seguro que en 1995, cuando se unieron por fin esos dos grupos, ahí se empezaron a dar las cosas. Cuando se unió la iglesia en 1997 para comprarla, era porque estaban unidos, no estaban peleando. Y en el año 2000, cuando se construyó este templo, era porque estaban unidos. Si estuvieran divididos, quizás no se habría podido hacer. El Espíritu Santo está cuando la iglesia está unida. Entonces, es como el momento de dejar a un lado las cosas, las discordias, las divisiones, para unirnos y seguir trabajando en pro del Evangelio a otras personas. Dios les bendiga, hermanos. Quisiera ver la mano levantada de los hermanos que quieren seguir escribiendo la historia de Cristo. ¿Cuántos? Colóquense de pie, hermanos, yo los quisiera ver de pie. Esos son los hermanos que quieren seguir escribiendo la historia de Cristo. Porque eso no termina acá. Termina cuando Jesús venga por segunda vez y nos lleva al reino de los cielos. Dios les bendiga, hermanos. Entonces vamos a tener una pequeña palabra.